El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acá.
Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos una serie sobre el creyente y el pecado. En esta ocasión, la parte 1, el pecado, concepto y consecuencias. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor, luego oraremos y seguiremos con el tema. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos en este momento entrar en su palabra y encontrar en ella eso que necesitamos conocer para dirigirnos correctamente y cumplir con sus propósitos eternos, aún en medio de este sistema en el que estamos viviendo, porque su poder y su gloria nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto del pecado parece natural con el ser humano. Aún más, una pregunta es, ¿el creyente está exento de pecar? ¿Cuál es la relación entre el creyente y el pecado? Estas son interrogantes que nos las hacemos los que de alguna manera tenemos que conocer lo que nos revela la palabra de Dios a fin de que tengamos bajo conocimiento los parámetros e ideales de Dios para el creyente en relación al pecado. Por ello abordaremos primeramente el tema del pecado, su concepto y consecuencias. Vamos a entrar a lo que es el dualismo y la dicotomía. Esto es estudiar lo referente al bien y al mal en los seres humanos. Se han expresado muchas filosofías respecto a la existencia del bien y el mal. Entre ellas está el dualismo y la dicotomía. Dualismo. Dualismo es la doctrina filosófica que trata de explicar la existencia de dos principios o poderes opuestos, el bien y el mal. Esta doctrina filosófica y religiosa también trata de explicar los porqué de los resultados en todo el universo, en buenos y malos, y lo explica como la acción combinada de dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, cuya existencia es irrefutable, pero se debate y se hace filosofía sobre su origen. Sea cual sea su origen en este sentido, pecado viene a ser la acción del mal. Así que planteamos algunas posiciones doctrinales sobre el bien y el mal. Primero veamos la posición de algunos grupos como la ciencia cristiana, Nueva Era, la metafísica, el hinduismo, el budismo y algunos de ellos orientalistas. Para esta posición, el mal y el bien son simples percepciones que se pueden vencer por medio de asumir una percepción correcta y positiva. Al decir percepciones, se pone de manifiesto que está ligada al conocimiento y juzgamiento social e individual, es decir, parte del propio ser humano. También existe la posición evolucionista. Para esta posición, el mal es un remanente sin evolucionar de las características animales primarias de la evolución del ser humano. Conforme evoluciona, se alinea más al bien. Entonces el evolucionista asume el mal como el rezago animal de una especie que está aprendiendo a ser mejor. Tenemos también la posición del Islam. Ellos dicen el mal solo es el resultado de una acción voluntaria negativa. En esta posición, el ser humano es conocedor del bien y el mal, pero decide hacer el mal de una forma voluntaria. Tenemos también la posición ateísta. El mal es el resultado de la acción al azar en el cosmos, sean reales o virtuales, que nos llevan a decidir entre lo que creemos bueno y lo que creemos malo. Como ve, aquí también se trata de percepciones sobre el bien y el mal. También tenemos la posición de la teología de la liberación. Ellos dicen que el mal es el resultado de la opresión realizada por un grupo social hacia otro. En esta posición, el mal es el resultado de la lucha de clases. Ahora veamos la dicotomía entre el bien y el mal. ¿Qué es esto de la dicotomía? Dicotomía, en términos generales,
es la división de un objeto o concepto en dos partes, complementarias, pero separadas, especialmente cuando son opuestas o antagónicas o están muy diferenciadas entre sí. Aquí entra la dicotomía entre el bien y el mal, o la luz y la sombra, la material y lo inmaterial, la teoría y la práctica, la mente y el cuerpo, la forma y el fondo, etc. La dicotomía viene a ser dos partes de una misma unidad coexistentes. Como se puede notar, tanto el dualismo como la dicotomía tratan de explicar la existencia del bien y el mal, tanto en lo que se padece como en lo que se hace o se provoca, y que de alguna manera impactan de continuo en la vida individual y colectiva de los seres humanos. Hasta aquí, las doctrinas filosóficas sobre el bien y el mal. El problema surge al intentar determinar qué es lo que debe calificarse como malo y qué se debe calificar como bueno, ya que una misma acción o uso de un objeto podría ser calificado como malo o bueno. Por ejemplo, como jugar fútbol. Como deporte es bueno, como un vicio que no permite cumplir obligaciones es malo. La posición cristiana sobre el bien y el mal, que en su acción es el pecado. El pecado es el mal. Por eso queremos ver el pecado y su origen, según el concepto de la Biblia. Para la Biblia, pecado viene en su concepto etimológico del hebreo jatá y del griego amartiología, cuya definición principal es errar al blanco, es decir, fallar. Se decía de los arqueros que al disparar su flecha erraban al blanco, daban en otro lado. Sabe que el ser humano fue creado por Dios para vivir con Él y gobernar con Él. Este es el blanco, o meta a llegar o a estar. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, verso 17 en su primera parte. Por tanto, apartarnos de Dios es errar al blanco, fallar y no encontrar nuestra meta para la que fuimos creados. Por tanto, pecado bíblicamente es la tendencia a hacer lo que no conviene hacer, lo que nos aleja de Dios. Por supuesto, en este sentido, la transgresión de la ley de Dios es pecado. No hacer lo bueno conforme a Dios también lo es, porque todo esto es alejarse del plan, el blanco, el propósito de Dios para el que fuimos creados. Dice la Escritura, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Santiago 4:17. Y, por supuesto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora veamos el origen, el pecado y su origen. Dice la Escritura en Ezequiel, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de maldad y pecaste, por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ezequiel capítulo 28, he leído los versos 12 y el verso 15. Así es que muchos toman el pecado como que se originó en el huerto del Edén con Adán y Eva. La verdad es que el pecado se originó en la mente y corazón de Satanás. Por eso en Ezequiel, el capítulo 28, el verso 15, se manifiesta que perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que el pecado comenzó cuando Satanás se rebeló contra Dios y sus propósitos, y Dios lo sacó del cielo junto con sus seguidores. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se manifestó el mal en una criatura perfecta? ¿Sabe que Dios lo creó perfecto, pero con libre albedrío para decidir? Él era perfecto hasta que se halló maldad en él. Es decir, el pecado es la elección libre y voluntaria que hizo este querubín protector de apartarse del plan de Dios y por tanto pecó. Así que el mal, lo que nos lleva a ser erráticos, a pecar,
no es una cosa creada por Dios, ni existió aparte de Dios. Es la elección libre y voluntaria de una criatura que tiene independencia para decidir. Por tanto, cada vez que buscamos algo distinto al plan de Dios, pecamos, erramos al blanco para el que fuimos creados. Decir que el pecado se originó en las criaturas de Dios no significa que Dios lo creó, aunque en su poder y omnisciencia pudo evitarlo. Pero si lo hubiese hecho, significaría que sus criaturas debían ser despojadas de voluntad propia y por ende de su libre albedrío. ¿Cómo llega el pecado al ser humano? Dice la Escritura, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es con los atributos de personalidad. Uno de ellos, voluntad propia. Por tanto, con libre albedrío. Eso llevó a que Eva y luego Adán decidieran no creerle a Dios y creerle a la serpiente, a Satanás, quien los engañó para que pecaran. Pues en el huerto del Edén, el ser humano tenía completa comunión con Dios. En su voluntad, sus actos eran apegados y dirigidos para estar con Dios conforme al blanco, o sea, al propósito de Dios para los que fueron creados. Pero Satanás hace su aparición en la escena para introducir en el ser humano el pecado, hacerlo que se aparte del blanco, del propósito, y por lo tanto, su seguidor en desobediencia y rebeldía. Y eso lo hizo al ser humano errático. Así que el ser humano, al desobedecer a Dios, permitió que Satanás introdujera en su vida el pecado, el fallar, el errar. Note que aquí el pecado es transgresión al mandato de Dios, es decir, desobediencia, y no transgresión a la ley, pues la ley de Dios vino con Moisés miles de años después. Como resultado inmediato de ese primer pecado, Adán y Eva llegaron a ser completamente diferentes al plan de Dios, con el cual la reproducción de todo ser viviente debía ser, según su especie. El ser humano pasó a ser pecador, errático. Por eso David afirma, he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No está hablando de la concepción desde el punto de vista sexual, sino desde la perspectiva de que el ser humano nace con esa inclinación al mal, por tanto a pecar. Por eso en el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Ahora que hemos hablado ya del pecado y su origen, veamos las consecuencias del pecado. Dijo la palabra del Señor, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, pecar, permitieron que Satanás introdujera el que nos alejemos de los propósitos de Dios y por tanto nos hagamos erráticos. Esto trajo al menos 4 consecuencias que padece el ser humano constantemente. Primero, el pecado nos separó de Dios. Dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El pecado hizo que el ser humano se separara de Dios. Esto es, que perdiera la comunión con su Creador y por ende se alejara del propósito para el que fue creado. El pecado, al separarnos de Dios, nos vuelve enemigos de Dios. Por eso Santiago dirá, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No es que Dios se hace nuestro enemigo, nosotros nos hacemos enemigos de Él. Ahora la relación de Dios con el ser humano es entonces de ira, juicio y condenación.
como diría Pablo a los romanos, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos 1:18. Una segunda, el pecado introdujo la muerte física y la muerte eterna o espiritual. Debemos recordar que la muerte para Dios no es la no existencia o dejar de existir como se lo cree y lo anuncia el diccionario de la lengua española. La muerte en el hebreo y griego es separación. La muerte espiritual entonces es la separación de Dios, nuestro Creador, con nosotros. Por ello Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, el verso 5 en su segunda parte. La muerte física, en cambio, es la separación entre nuestra parte física, el cuerpo, de nuestra parte espiritual, el alma, espíritu. Por eso es que Jesucristo murió para darnos vida, tanto a nuestra alma, espíritu, como a nuestro cuerpo. La Biblia dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Segunda de Corintios 4, verso 14. Una tercera, le dijimos que era 4, vamos con la tercera. El pecado dañó la relación entre los seres humanos. Ahora sí entramos en algo nuestro. En el huerto del Edén, luego de desobedecer, lo primero que encontramos es que la relación entre Adán y Eva se rompió, pues cada uno se echó la culpa, en vez de reconocer su falta y pedir perdón. Esto sigue aún en nuestros días. La lucha constante entre hombre y mujer, machismo y feminismo. Pero la consecuencia de la lucha hombres-mujeres se extiende no solo a los sexos, sino a toda la humanidad. Por eso Santiago nos interroga, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Santiago 4, los versos 1 y 2. Hoy por hoy, la lucha es constante y el egoísmo, la falta de confianza, el orgullo, el consumismo, etc., nos confronta y nos lleva a una lucha fratricida entre seres humanos. Esta es una consecuencia del pecado en nuestras vidas. Y finalmente la cuarta, el pecado dañó la creación de Dios. ¿Sabe que la creación también fue dañada? El ser humano fue creado para administrar este planeta. Dice en Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y escuche, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Génesis 1:26. Sin embargo, luego que pecan, al desobedecer el mandato de Dios, se les dice, y al hombre dijo, porque desobedeciste y no comiste del árbol el que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Como la tierra estaba y está directamente relacionada con el ser humano, esta fue afectada por el pecado. Por eso la creación está gimiendo por ser redimida de esta consecuencia. Pablo dirá, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, verso 21 y 22. La creación está gimiendo por ser liberada de esta corrupción, de manera que el pecado afectó a la tierra. Ella producía de una manera natural. Ahora hay que cultivarla para que produzca, y cada vez es menos productiva, pues el ser humano la está destruyendo por el pecado, por habernos apartado del propósito de Dios. Concluyamos. Hemos visto que lo que es el pecado y sus consecuencias. Por supuesto, Dios en su amor tomó forma humana,
Dice la Escritura, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Y murió para redimirnos del pecado y sus consecuencias, de tal manera de restituirnos al estado primigenio de la creación y al propósito eterno de su amor. El ser humano sin Cristo está afectado en todas sus partes y afecta al lugar que habita, es decir, la tierra. Los creyentes salvos y dirigidos por el Espíritu Santo tenemos el deber de llevar el Evangelio de salvación a fin de que, ojalá todo ser humano proceda al arrepentimiento y se una a la reivindicación de la creación de Dios, que nos la ofrece por medio de la muerte vicaria de Cristo. Por eso la Escritura dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Por ello, entre más personas crean en el Evangelio de Jesucristo, estaremos salvando almas y propendiendo a que todo sea restaurado a su propósito original y eterno. Pablo dirá, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, el verso 9. Hasta aquí esta parte. Seguiremos entonces con este tema, el creyente y la relación con el pecado. Ahora oremos. Amado Dios, tenga la bondad de darnos esa visión de lo que es el pecado, esa visión correcta, porque como hemos visto, las filosofías al tratar de explicar el dualismo y la dicotomía nos hacen creer en el bien y el mal como a veces como seres opuestos, seres que están preexistentes o que han sido creados, cuando las cosas están en el ser creado. Dios nos creó para estar con Él, para gobernar con Él, para disfrutar con Él en el universo. Pero por supuesto, el primero en caer en la maldad fue el querubín protector, que ahora lo conocemos como Satanás. Y cuando Dios crea al ser humano, Él se encargó de hacernos desviar. Algún rato veremos este tema, Señor, más claramente, pero por hoy, permítanos entender, saber que el pecado es apartarnos de usted. A veces podemos hasta hacer cosas buenas para el sistema, en este sentido dualista que la gente lo mira, y pensar bajo nuestra propia percepción que estamos haciendo bien, cuando en la percepción propiamente de la palabra del Señor estamos mal. Así es que debemos analizar su palabra, su dirección, el blanco, es decir, para qué fuimos creados, y enmarcarnos dentro de Él. Permítanos encontrar ese rumbo y esa dirección dirigida por el Espíritu Santo, y que Jesucristo nos la brinda gratuitamente con su muerte en el Calvario. Que todos lleguen a conocer a ese Jesucristo y a tener el Espíritu Santo en sus vidas. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.